Bueno, el Señor Jesús, Él enseñó en una ocasión que los hombres pueden resistir la gracia del Señor. Perdón. Que los hombres pueden elegir no creer en Él. Ahí en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18, 16, 17 y 18, el Señor dijo que Dios amó al mundo de tal manera, de tal forma que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, es condición divina para ser salvo, creer en Jesucristo. También enseña allí Jesús que Él en su primera venida, porque volverá otra vez el Señor, pero en su primera venida Él enseña que pues no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo en su primera venida. Y luego también enseña allí que todo aquel que en Él cree no es condenado, porque hay una condenación para los pecadores. Pero el que no cree, el que se rehúsa, el que se resiste, el que rechaza aceptar lo que Dios enseña, dice por medio del Evangelio, dice dice ahí el texto, ya ha sido condenado. Noten la sentencia, ya. La persona que no acepta, Saulo, que no obedece los mandamientos del Evangelio, esa persona ya está condenada. Se condena a sí misma por rechazar el Evangelio. No hay otra opción. O se es salvo, la persona elige ser salva, o elige el camino de la condenación. Muy bien, hermanos, fíjense. Vamos a continuar hoy con nuestra serie que lleva el título general es Por gracia sois salvos. Es el título general de la serie. Hoy es la última lección. La número 4. Y es titulada, para los que están apuntando, fíjate, Sofi, la lección número 4, hija, es la gracia puede ser, Saulo, apunta, la gracia puede ser, hijo, resistida. Esa es la lección de hoy. La gracia puede ser resistida. Ahora, ¿por qué el título, no? De esto de que la gracia puede ser resistida, Ángeles. ¿Por qué Patricia, Roberto, hermanos, hermanas y a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, hermanos, les pido, fíjense bien, pongan atención con esto que voy a decir. En el mundo evangélico, entre los religiosos, ¿sí? Hay una falsa doctrina que enseña que la gracia es irresistible. ¿Y qué quiere decir con esto de que la gracia es irresistible entre buena parte de los evangélicos, de los sectarios? Particular y específicamente de aquellos que se identifican con las doctrinas del calvinismo, ¿sí? Del calvinismo. Bueno, voy a tratar de transmitirles, decirles lo que ellos creen cuando hablan de la gracia irresistible, ¿ok? O del llamado eficaz, así le llaman en el mundo evangélico calvinista, ¿ok? ¿Qué quieren decir ellos con esto? Bueno, lo que ellos afirman, lo que ellos enseñan con esto de la llamada gracia irresistible, es decir, que no se puede resistir, no se puede rechazar, no se puede negar, no puedes evitarla, que ella, la gracia tenga sus efectos
en la persona, ellos lo que quieren decir con esto, o lo que está detrás de este postulado, mejor dicho, ¿sí? Lo que está detrás de este postulado, la idea, ¿sí? La doctrina, es que, según ellos, Dios, antes de la fundación del mundo, Él decidió que cierto número de individuos, cierto número de personas con nombre y apellido, ¿sí? Él hizo una selección arbitraria de que cierto número de personas, ciertos individuos con nombre y apellido, bueno, ellos van a ser salvos por disposición de Dios, por arbitrio de Dios, según ellos, la soberanía de Dios, por el poder de Dios. Es decir, Dios decidió por ellos, fíjense lo que voy a decir, Dios antes de la fundación del mundo decidió por este selecto número de individuos con nombre y apellido, decidió que ellos iban a ser salvos, independientemente de que estas personas quisieran la salvación. Porque ellos no creen que el hombre tiene libre albedrío, de que desde la caída de Adán y Eva en adelante, el hombre perdió el libre albedrío, según ellos, que no puede elegir según su parecer, ¿sí? Que no tiene esa libertad según su voluntad, según su propia decisión de elegir la salvación. Entonces, los que enseñan esto dicen, bueno, Dios determinó que cierto y selecto número de individuos van a ser salvos, y cuando esos individuos oigan el evangelio y pretendan resistirlo, decir no queremos eso, o no quiero eso, vendría el Espíritu Santo, porque ellos son parte de esos elegidos que por imposición Dios determinó antes de la fundación del mundo que serían salvos porque sí, por imposición y no por persuasión, por disposición divina y no por elección del hombre. Entonces vendría el Espíritu Santo y de manera milagrosa, sobrenatural, mística, aparte del libre albedrío de la persona, aparte de su libertad para decidir, aparte de su libre elección, aparte de su conciencia, de su inteligencia, aparte de eso, porque Él no interviene en nada allí, el hombre, bueno, el Espíritu hace que esa persona se regenere y luego acepte el evangelio y acepte pues la gracia y la salvación, porque no se puede resistir al llamado de Dios para que ese individuo elegido sea salvo. Eso es lo que ellos en esencia y básicamente enseñan, ¿sí? Por eso a ese proceso, a esos eventos, en esos individuos con nombre y apellido, a esas personas selectas por Dios, no podrán ellos resistirse. Por eso se llama gracia irresistible. No van a poder. Por más que digan que no, el Espíritu Santo va a hacer una operación milagrosa en ellos y ellos van a creer para ser salvos, porque ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó que ese grupo de individuos selecto iba a ser salvo. Pero es así, ¿enseña esto la Biblia? ¿En verdad? La gracia no se puede resistir, el evangelio no puede ser rechazado, las personas no pueden escoger no querer el evangelio, no aceptarlo. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? En verdad los hombres no tienen libre albedrío, no tienen la libertad para escoger si aceptan o no el evangelio según su voluntad, intenciones, decisiones. ¿De verdad enseña como
el mundo evangélico, el calvinismo enseña que la gracia es irresistible. Bueno, en esta lección de esta tarde espero que podamos ver algunos puntos que nos permitan entender que sí, la gracia puede ser resistida, de modo tal que esta doctrina pues se entienda que es falsa, es completamente falsa. Bien, ¿por qué este título? Paso aquí a tratar, a que consideremos las notas de mi lección, Saulito. ¿Por qué este título, que la gracia puede ser resistida? Bueno, antes de contestar esta pregunta, recordemos que la gracia divina es la cualidad del Señor, es su buena disposición o voluntad que lo ha movido ¿a qué cosa? A obsequiar lo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? El perdón de pecados y la salvación en Cristo. Recordemos el siguiente pasaje del apóstol Pablo. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Vayamos todos a Efesios, Saulo, capítulo 2. Apunta allí, hijo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, hermanos, que por causa de la gracia, la cualidad divina que lo movió a entregar a su Hijo en sacrificio por los hombres, y por medio de la fe, Roberto, que implica la obediencia del hombre a las condiciones del plan de salvación, somos salvos, es lo que está diciendo Pablo allí. Y esto, el ser salvos es un don de Dios, un regalo de Dios. Por tanto, esto es importante, Fíjate, Sofi. Por tanto, hija, que nos quede, noten, nos quede bien claro lo siguiente. Que nos quede lo más claro posible lo que voy a decir. La salvación de principio a fin es de Dios. La salvación de principio a fin es de Dios. Dios la inició y Él la culminará. Él la originó y Él la consumará. Dios es el único que tiene el poder, la potestad y la facultad. ¿Para qué cosa? Para realizar eficazmente la salvación en el hombre. En ese sentido, la salvación depende final y definitivamente de Dios. No obstante, ojo con esto, fíjense, y aun cuando Dios es el único que tiene la prerrogativa, la salvación que Dios quiere dar no es por imposición de Él. Él no impone la salvación, sino que es por elección del hombre. Es decir, y dentro de toda esta esfera o ámbito de soberanía, potestad y voluntad de Dios para salvar al hombre, Dios ha determinado, fíjense en esto, Dios ha determinado que la salvación sea porque el hombre la quiere,
Porque el hombre la quiere, escogiendo libre y deliberadamente aceptar esta gracia o salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Por tanto, la salvación como ofrecida depende de Dios. Él es el que la ofrece, la da. Pero la salvación como aceptada depende ¿de quién? Del hombre. Depende del hombre. Dios ofrece, hija, Dios te da la salvación, de eso depende de Dios, pero como aceptada depende, como recibida depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, pasemos a considerar la siguiente pregunta tocante al tema de la lección. ¿Cómo puede el hombre resistir a la gracia divina? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre resistir a la gracia divina? Bueno, la gracia o la salvación ofrecida por el Señor a los pecadores puede ser rechazada por el hecho, ¿cuál hecho? ¿Por cuál verdad? Por el hecho o por la verdad de que Dios ha creado al hombre con la capacidad y potestad de tomar deliberada y libremente decisiones. El hombre puede escoger o elegir entre aceptar la salvación o rechazarla por su propia voluntad. El Eterno no impone la salvación a nadie. El Señor no decidió por nadie para que se salve. Él jamás, el Eterno jamás ha usado su soberanía, arbitrio y poder para imponer la salvación a cierto número de personas, como afirma erradamente, falsamente el calvinismo. Tengamos muy presente el siguiente postulado: la salvación es por persuasión de Dios. Él persuade, no por imposición de Él. El Señor le da razones al hombre para que el hombre elija si quiere el hombre la salvación. Estas razones que da Dios se centran y están enfatizadas en una persona, es decir, en su Hijo Jesucristo y su obra de redención en la cruz. Dios ofrece la salvación al hombre como regalo, hija. Y tú decides si la aceptas o no, Saulo. En ese sentido, la gracia o salvación del Señor puede ser resistida. ¿Cómo? Bueno, al ser rechazado el regalo inmerecido de la salvación, así se rechaza la gracia. Observemos cuidadosamente los siguientes pasajes que hablan de la facultad del hombre. ¿Cuál facultad que le ha dado Dios a esta creación humana, como a los ángeles? ¿Cuál facultad? La facultad del hombre de poder escoger entre el bien y el mal. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Vamos todos, Saulo, allí al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Así dice Jehová el Señor. Él declaró lo siguiente a los israelitas. Cito Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora subraya Patricia. Escoge.
Ahí está. ¿Quién dice eso? El mismo Jehová, el mismo Señor, el Creador, el Soberano, el Eterno, el Omnipotente. Él mismo dice, escoge, escoge. ¿Y qué pide él? Que él aspira, él pide y aspira, él anhela que en ese momento que los israelitas escogieran la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Ahí vemos en este pasaje de la facultad del hombre de poder escoger entre el bien o el mal. Aquí Dios, con estas palabras, nos muestra eso, que el hombre tiene esa facultad. El mismo Dios con estas palabras confirma que el hombre tiene libre albedrío, que él tiene la facultad de escoger, de elegir. El mismo Dios confirma, ratifica esto con sus palabras, y esto es contrario a la enseñanza del calvinismo de estos grupos religiosos evangélicos. Siguiente pasaje, Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. Ahí, Saulito, búscalo y pon nada más el texto, ahí donde estás apuntando, hijo. Nada más el texto. ¿Qué le dijo Josué a los israelitas? Le dijo lo siguiente. Cito, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, subrayen, ahí subrayen, escogeos. ¿Quiénes debían escoger? Ellos debían escoger. Aquí está, vemos una vez más la facultad del hombre de poder escoger entre el bien o el mal. Escogeos hoy a quien sirváis. Sí, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, o sea, la idea aquí es, yo Josué escojo. ¿Qué escogió Josué, Sofi? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Siguiente pasaje, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Ya vimos en el texto anterior de Josué, pues la facultad del hombre de poder escoger entre el bien o el mal. Isaías 56, versículo 4 y 5. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así, cito, porque así dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Qué dice el Señor? Noten, atención, ojo, fíjense. Porque así dice el Señor. ¿Qué dice? A los eunucos que guardan mis días de reposo, subrayen, escogen, noten, escogen lo que me agrada, lo que le agrada al Señor, y en esa escogencia que guardaban el día de reposo y se mantienen firmes en mi pacto, fíjense, ahora miren la consecuencia positiva, las bendiciones de Dios por escoger lo que a Él le agrada. Entonces, los hombres pueden escoger lo que a Dios le agrada o escoger lo que a Él no le agrada. ¿Qué bendición daría Dios? Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Es una profecía también al nombre de cristianos. A aquellos eunucos, como en Hechos capítulo 8, serían bendecidos por el Evangelio, por escoger lo que al Señor le agrada. Escoger. ¿Quién debía escoger? Ellos, los hombres, pueden escoger. Siguiente pasaje, ahí mismo en Isaías, el capítulo 65, Saulo. Isaías 65, apúntalo, hijo, verso 12. Isaías 65, 12, cito, dice así. Yo también os destinaré a la espada. Aquí habla de un castigo. Y todos vosotros
os arrodillaréis al degolladero. Noten, miren lo que dice Dios. Por cuanto llamé, Dios estuvo llamando. ¡Ey, vengan! Y no respondisteis. Hablé y no oísteis. ¿Vieron? Dios haciendo una cosa, Él queriendo algo, pero los hombres escogiendo intencional, deliberadamente y según su voluntad otra cosa. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos. Subraya Roberto. Y escogisteis ¿qué cosa? ¿Qué escogieron? Lo que me desagrada. Ustedes escogieron esto, lo que me desagrada. Yo estuve hablándoles, estuve llamándoles, y ustedes no me hicieron caso, no me atendieron, no me respondieron. ¿Por qué? Bueno, porque habían escogido lo que me desagrada. Si el llamado de Dios fuese irresistible, ¿verdad? Si el llamado de Dios no se pudiese rechazar, ¿cómo es que el mismo Dios está llamando y hablando y hay gente resistiéndose? ¿Verdad? Hay gente diciendo no. Dios está diciendo es por aquí, vengan por aquí, y ellos no, nosotros por este lado. Entonces, por eso esta doctrina es falsa, es errada. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre puede resistir a Dios. Salmo 119, verso 30. Miren lo que dice el salmista. Escogí, ¿qué cosa? ¿Qué escogió él, Saulo? Hijo, fíjate ese pasaje. Salmo 119, 30. Apunta. Escogí, ¿qué escogió Sofiel? El camino de la verdad. Escogí el camino. He puesto tus juicios, ¿dónde? Delante de mí, dice el salmista. Pero subrayen, él escogió el camino de la verdad. Un pasaje más. El Salmo 119, 173. Ahí para los hermanos y todos los que están conectados en línea, que nos están siguiendo, apunten Salmo 119, versículo 173. Escuchen lo que dice el salmista. Esté tu mano pronta para socorrerme. Le hace una súplica el salmista y luego explica por qué. ¿Por qué él le dice al Señor que su protección, su cuidado, su amparo esté sobre él? ¿Por qué? Dice el salmista, porque tus mandamientos, Sofi, he escogido. Salmo 119, 173, hija. Y te lo preguntaré más tarde. Esté tu mano pronta para socorrerme. Ay, ¿por qué? Porque tus mandamientos, Señor, los he escogido. Dame este beneficio, dame esta bendición, que tu protección esté sobre mí, porque decidí escoger, elegí tus mandamientos. Dame esta bendición, Señor, porque tus mandamientos he escogido. Fíjense, estos pasajes demuestran claramente que el hombre tiene la facultad de decidir actuar según su propia voluntad. Por tanto, y cuando el hombre intencional y libremente, porque Dios le da ese derecho al hombre, ese derecho, esa potestad y facultad, cuando el hombre intencional y libremente escoge no hacer la voluntad de Dios, Roberto, Saulo, el hombre está rechazando hacer lo que Dios quiere. Si la gracia de Dios es su favor para salvación, pero el hombre decide no aceptar este regalo de Dios, entonces, ángeles, el hombre resiste a la gracia divina. Escuchen lo siguiente. El hombre, Susana, escucha, el hombre resiste a la gracia divina
No, Patricia, no porque Dios quiso que fuese así, sino porque el hombre así lo quiere. Noten que Pablo afirma que la gracia tiene el propósito de proveer salvación a todo hombre. Es una provisión universal, es para todos. En Tito capítulo 2, verso 11, dijo el apóstol, porque la gracia de Dios se ha manifestado, Saulo Tito 2:11, hijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A los hombres. ¿A cuántos de ellos? A todos los hombres. Noten Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. Sin embargo, tristemente, lamentablemente, no todos aceptan el regalo de la salvación. No todos creen en Jesucristo. No todos se arrepienten de sus pecados. De hecho, el mismo Señor Jesús revela que el hombre puede elegir no creer. Noten, en Juan 3:18 dijo Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo confirma, ratifica, muestra la verdad indubitable e irrefutable de que el hombre puede elegir no creer en el Hijo de Dios para salvación. Por tanto, Juan, y por tanto, la gracia puede ser resistida o rechazada por los hombres. Observemos los siguientes pasajes que hablan precisamente de no querer o resistir a la gracia o a la salvación provista por Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento, ángeles, donde vamos a observar que ciertamente el hombre puede resistir a la gracia de Dios, rechazar la salvación, el llamado de Dios. El hombre puede decir, no quiero, no, me resisto, no. Primer texto, Mateo 27:37. Miren lo que dice el Señor Jesús. Mateo, Saulo, 27:37, hijo. Vamos, busca ahí para que leas conmigo. Mateo 27, primer libro del Nuevo Testamento, hijo. Mateo 27:37. Cito las palabras del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora fíjense lo siguiente. Miren el deseo de Dios. Miren el anhelo de Dios. Miren la aspiración de Dios. Miren el querer de Dios. El sentir de Dios. ¿Cuál era? ¿Cuántas veces quise? ¿Qué quiso Dios? Una cosa. Quise juntar a tus hijos. Dios quería una cosa. Como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala. Pero noten, subrayen, y no quisiste. ¿Vieron? Dios tenía una aspiración, un deseo. Él quería algo para con todos los judíos, sin excepción y sin acepción de personas. Pero ellos que dicen, no quisiste. ¿Quiénes no quisieron? ¿Dios? No. Dios quería algo, aspiraba a algo, pero finalmente dependía de que ellos quisiesen y no quisieron. En el Evangelio de Juan capítulo 5, miren estas palabras del Señor. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera 60. Dice Juan 5, 39 y 40.
Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, fíjense. Sin embargo, noten, dice esta versión, traduce el texto así: ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida eterna. Ustedes se niegan. ¿Quiénes se negaban a venir a Cristo? Ellos. La versión Reina Valera 60 dice: y no queréis venir a mí. ¿Quiénes no querían venir? Ellos. El Señor Dios, Susana, por medio de la Escritura, Él proveyó la Escritura y a través de ella Roberto enseñaba acerca de la venida del Mesías, del Salvador, quien por medio de Él es la vida eterna. Dios hizo su parte, Él proveyó las Escrituras y ahí estaba el mensaje. Pero ellos no quisieron aceptar lo que Dios decía en las Escrituras acerca del Mesías, que era Jesús. Y Jesús dice claramente: y no quieren, ustedes no quieren venir a mí. Era una decisión de ellos, si se acercaban o no a Cristo. No porque Dios no haya provisto lo necesario para que ellos pudiesen acercarse a Cristo. Dios hizo eso, su parte, en proveer las Escrituras, a los profetas, las profecías, envía a su Hijo, todo se confirma, pero ellos no quisieron. Juan capítulo 12, verso 48, dijo Jesús, cito: el que me rechaza. Esa frase implica cualquiera que me rechace, cualquier hombre que me rechace y no reciba o no recibe mis palabras, hay una consecuencia, tiene quien le juzgue. O sea, va a ser juzgado como consecuencia de resistirse al llamamiento de Cristo, a las palabras de Cristo, ¿verdad? A no aceptar a Jesús. El juicio es consecuencia de su rechazo, por elección de los hombres, no por imposición de Dios. Dios no va a condenar a nadie por imposición de Él, sin darle al hombre la oportunidad de que escoja la salvación. Para aquellos que en este caso llegan a oír, a conocer acerca de Cristo. Aquí hay causa y efecto. Me rechazan, no reciben mi palabra, como consecuencia, esa palabra les juzgará. Esa decisión de rechazar a Cristo, esa elección de rechazar a Cristo, hijo, te llevará, si es así, a que seas juzgado por Él y por su palabra en el día postrero. Juan capítulo 7, verso 51. Noten lo que Esteban le dice a los judíos. Juan 7, 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Aquí está. Aquí vemos una descripción. Sí, aquí se explica el por qué, dice Esteban, vosotros resistís. No que no se puede resistir a la gracia, al evangelio, a la salvación, al llamado de Dios para ser salvo. Aquí está Esteban. Y está diciendo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también. En el pasado, sus antepasados, los antiguos, también resistieron al Espíritu del Señor. Y dice Esteban aquí, ustedes también resisten. Entonces, sí se puede resistir, en este caso a la deidad, a las disposiciones, a la voluntad, a las determinaciones de la deidad, de la Trinidad, de Dios, del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos resistían? ¿Cuál es la causa de esto que
Esteban está diciendo aquí, hijo, ¿cuál es la causa? Bueno, que eran tercos. La expresión duros de cerviz es tercos, testarudos, incircuncisos de corazón. Es decir, no hay allí una conversión en el corazón de ellos. Y también incircuncisos de oídos. No son puros en sus oídos para escuchar. A causa de esa actitud de ellos, de esa terquedad, de ese corazón necio, terco, entonces, como consecuencia, resisten. Entonces, ¿por qué hay la resistencia? ¿Por qué el rechazo? Por la actitud del corazón del hombre, no porque Dios le haya impuesto a cierta gente, no, ustedes no van a ser salvos y punto, porque así lo dispongo yo, y ustedes, este otro grupo, ustedes sí van a ser salvos porque yo así lo decidí. No. Aquí vemos la causa de esa resistencia. Ciertamente se puede resistir a la gracia de Dios. Último pasaje, Hechos 13:46. De estos, que son muchos pasajes, pero de estos que escogí libremente, elegí libremente, decidí usar estos pasajes en esta lección. Hechos 13:46, dice el apóstol Pablo lo siguiente, más bien Lucas, citando a Pablo y a Bernabé, en Hechos 13:46, dice, y cito, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que subraya Patricia, mas puesto que la desecháis. Ahí está, se resistieron al mensaje apostólico. Y noten esto, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Déjenme leer algunas de las versiones que tengo aquí de Hechos 13:46. Dice así, noten, ustedes rechazan el mensaje y no se consideran dignos de la vida eterna. Eran ellos los que se juzgaron a sí mismos. Fueron ellos los que se consideraron a sí mismos. No merecemos eso. No queremos eso. No fue Dios. Fueron ellos. Dios quería la salvación a todos. Quiere la salvación. No por méritos propios de nosotros, porque la salvación es inmerecida, pero la da por gracia. Pero fueron ellos los que dijeron, no somos merecedores ni dignos, no hay virtud en nosotros para recibir. En otras palabras, no queremos nada de eso. Dice esta otra versión, nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos. Pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciamos el mensaje a los que no son judíos. ¿Quiénes se juzgaron a sí mismos no merecedores de la vida eterna? Ellos, no Dios. Ellos desecharon el evangelio, la salvación, la rechazaron, se resistieron a la gracia de Dios. ¿Tiene el calvinismo, el mundo evangélico que cree esta doctrina la razón? No, es falsa doctrina. Ahora, para acercarnos al final, fíjense. Miren, Jesús nos enseña en dos versículos, Roberto, que la gracia del Señor, enseñada por medio del evangelio y que contiene el mensaje de salvación a todo hombre, Jesús en estos dos versículos nos enseña que la gracia puede ser resistida o rechazada por los pecadores. Jesús nos muestra esta verdad y realidad
por parte de los hombres. Que ellos, los hombres, escucharán el mensaje del Evangelio, pero que pueden, si así deciden, fíjense bien lo que estoy diciendo, pero que pueden, si así deciden, no creerlo o no aceptarlo. Resistiéndose a lo que el Evangelio afirma acerca de la gracia del Eterno, resistiéndose a no aceptar lo que el Evangelio dice acerca de Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación y la condenación eterna. Ese pasaje es el de Marcos 16, Patricia. Lee Marcos 16, Susana, y versículos 15 y 16. Jesús dijo lo siguiente, y cito, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notemos en primer lugar que el Evangelio, Sofi, hija, es para ser predicado a toda criatura. Es decir, es una predicación universal. Es para toda y cualquier persona, sin excepción de persona ni acepción de personas. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que para ello, para que todos se salven, Dios quiere que todos oigan el Evangelio. Por eso Jesús dijo: id y predicar. Vayan, prediquen, pues la gente va a oír lo que se predica. Dios quiere que todos oigan el Evangelio, que todos oigan acerca de su gracia, que todos oigan acerca de la salvación en Cristo. Eso es lo que quiere Dios cuando dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Todos. Luego, y de todos los que oigan el Evangelio, habrá quienes creerán en él. Habrá quienes aceptarán lo que se afirma en el Evangelio acerca de Jesucristo. Habrá quienes recibirán la gracia del Señor y decidirán, como lo hizo Ángeles recientemente, ser bautizados en agua para ser salvos, hija. No obstante, fíjense, hermanos y amigos, no obstante, y en segundo lugar, eso en primer lugar, lo anterior dicho, en segundo lugar, así como habrá gente que aceptará el Evangelio, también habrá gente que no aceptará lo que el Evangelio afirma acerca de Jesucristo. Habrá gente que rechazará la salvación ofrecida por el Señor. Habrá gente que resistirá la gracia del Señor. ¿Cómo? No creyendo en Cristo como el Salvador del mundo. Y así, Saulo, así Sofía, así, con esa actitud de rechazar y resistirse, así Susana, así eligen el camino a la condenación eterna por causa de rechazar el medio para salvarse y de resistirse a aceptar, ¿qué cosa? Los beneficios inmerecidos y gratuitos de la maravillosa gracia del Señor. Bien dijo Jesús que el que no cree ya ha sido condenado. Jesús nos enseña que el hombre puede no creer en él, que el hombre puede elegir
rechazar la gracia de Dios.